Oliva. El próximo conjunto de libros de la Biblia que vamos a tratar son los llamados históricos. Aunque los hebreos en su Torá judía a esta parte de la Biblia le llaman profetas, y estos lo clasifican en grandes profetas o profetas antiguos, últimos profetas y profetas menores. Estos intercalados por un grupo de libros llamados sapienciales o libros de sabiduría. Este es el segundo grupo de los 12 libros que aborda la historia de la nación de Israel. Cubren también la vida de la nación desde la posesión de la tierra hasta las 2 deportaciones y la pérdida de la tierra debido a la incredulidad y a la desobediencia. Cubriendo cerca de 800 años de historia de Israel, estos 12 libros hablan de la conquista y posesión de Canaán, los reinados de los jueces, el establecimiento de reyes, la división de Israel entre los reinados del norte y el sur, la caída del reino del norte ante Asiria, el exilio del reino del sur a Babilonia y el retorno a Jerusalén bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras. Los libros históricos se caracterizan por describir la lucha del pueblo hebreo con los pueblos que vivían en las tierras que ellos querían ocupar, inicialmente Canaán. En cada una de esas luchas, los hebreos tenían un líder o rey o profeta que les guiaba de campaña en campaña. El primero de los libros históricos narra las aventuras del profeta Josué, quien fue el encargado de tomar las tierras de Canaán para los judíos. A diferencia de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, este libro toma adecuadamente el nombre de la personalidad humana principal del libro, Josué. Hijo de Nun, el nombre original de Josué era Oseas, que significa salvación, pero durante las andanzas con Moisés en el desierto le cambiaron el nombre por Yehoshua, que significa Yahvé es salvación o guardar a Yahvé. Los judíos consideran el nombre de Josué como una anticipación profética y recordatorio de que la victoria de Josué sobre los enemigos y la ocupación de la tierra prometida se lograría por el poder de Dios en lugar de la capacidad humana, sabiduría o poder. La posesión, conquista y división de la tierra prometida que los israelitas les roban a los legítimos habitantes de esa zona es el tema principal y propósito del libro de Josué. Este está diseñado para mostrar la fidelidad de los israelitas con las promesas de Dios y los premios que Dios le da por tal fidelidad. Josué fue el sucesor de Moisés, después de que Dios en el cielo le dijo a Moisés que no podía entrar a la tierra prometida porque se había enojado con él, y eso que se consideraba un Dios misericordioso. El primero de los supuestos milagros que narra este libro es que cuando los judíos se acercaron al río Jordán para cruzarlo hacia Canaán e iniciar su conquista, cargaban con ello el arca de la alianza. Al acercarse con el arca, el río dejó de fluir por un tiempo y se secó, permitiendo a los israelitas cruzar el río. Una vez que cruzan el río, lo primero que hacen es circuncidar a todos los judíos varones que nacieron en el desierto durante el éxodo de Egipto. Esto probablemente habría sido muy doloroso y había piel de prepucio regada por todas partes. Aparentemente a Dios le provoca mucho placer el ver cuando sus súbditos se mutilan el pene. Además del libro de Josué mostrar lo poco misericordioso que es este Dios, también muestra su tendencia a la perversidad. Satisfecho el hombre con las lágrimas de los israelitas mutilados, es entonces cuando les informa el inicio de la campaña genocida en contra de los desprevenidos y legítimos habitantes de la región de Canaán, pero que ahora Dios se las iba a quitar, no porque ellos eran inherentemente malos, sino solamente porque estaban en el medio del camino de los judíos. Esto presenta uno de los primeros grandes cuestionamientos de la ética de Dios, ya que según la Biblia es por orden directa de Dios que se comete genocidio en contra de los habitantes de Canaán. Los cananitas nunca atacaron a los israelitas, nunca intentaron esclavizarles, y en la Biblia no aparece ninguna referencia a algún hecho que los cananitas hayan cometido para justificar cualquier tipo de maltrato en su contra. Su único delito fue vivir en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Los cristianos defensores de la Biblia dicen que no fue genocidio porque los cananeos se defendieron y mataron también israelitas, y que ellos no eran muy buenos, que digamos. Algunos justifican la atrocidad por engañar incautos, y otros lo hacen por desconocimiento de la realidad en la Biblia, pues Dios no solo ordenó a los israelitas cometer genocidio, sino que Él mismo tomó todas las acciones necesarias para garantizarse que el genocidio ocurriera. Porque esa disposición de los cananitas de luchar por sus hogares ancestrales, esa intención de matar, aunque ellos no fueran los que comenzaron la guerra, daba base para aquellos de mente simple usar esto como justificación para la agresión. Hubiese sido más difícil si los cananeos hubiesen dado la bienvenida a los recién llegados y ofrecido acuerdos de paz para convivir con los israelitas. Es muy posible que el genocidio nunca hubiese ocurrido, pues es muy difícil, aún para un fanático religioso, matar a gente desarmada y pacífica. Al parecer, Jehová o Yahvé pensó de antemano en esta posibilidad y tomó medidas para asegurarse que algo como esto no interfiera con sus planes. La Biblia dice, no hubo una ciudad que hizo las paces con los hijos de Israel, excepto los heveos, los habitantes de Gabaón. Todos los demás tomaron armas en contra de Israel. Fue que el Señor Dios endureció sus corazones para que viniesen en contra de Israel en la batalla y para que Él pudiera destruirlos completamente. Esto lo dice Josué capítulo 11 del versículo 19 al 20. Así que Yahvé endureció el corazón de los cananeos para garantizar que ellos vinieran en contra de Israel en la batalla. Así evitó que los cananeos eligieran una solución pacífica y también evitado que los israelitas se hicieran amigos de ellos. Por el contrario, con su plan, todos fueron masacrados. Niños, mujeres, adultos, ancianos. Y si a esto usted le une la historia que narramos en el Éxodo, cuando Dios le endureció al faraón su corazón para que no dejara ir a los judíos, y para más luego vertir sobre los egipcios las 7 plagas que incluían la muerte de todo niño egipcio primogénito. Si los cristianos tienen razón, y este libro es la verdadera palabra de Dios, entonces por su misma boca, por sus mismas palabras y sus mismas letras, debemos concluir que este es un Dios calculador, maldito y sádico, que con alevosía, planificación y acechanza se asegura que sus víctimas no falten a la fiesta sangrienta que Él les depara. Este Dios maldito le endurece los corazones a los enemigos para asegurarse suficientes víctimas para sus macabros y descompuestos intereses. Y de nuevo la pregunta, ¿dónde está el Dios misericordioso? Es necesario destacar por la importancia del evento que cuando Josué atacó la ciudad de Gibeón, él ordenó al sol y la luna que se quedaran quietos o se pararan para dar tiempo a su gente a masacrar sus enemigos. Y una vez esto terminaron, entonces el sol y la luna se ocultaron. Pero los académicos conocedores de la cultura de esos tiempos dicen que realmente lo que Josué ordenó fue a los dioses de los amoritas, el dios sol y dios luna, que se quedaran quietos en sus casas, que no salieran, si no querían ser destruidos por su dios, Yahvé, tal como lo había descrito el libro de Jasher. Y resulta curioso que se mencione un libro que no está en la Biblia, es un texto perdido a la historia que nadie conoce. ¿Cómo se atreven a decir que la Biblia es un libro completo cuando un libro mencionado por ella no existe? Y ese no es el único, hay otros casos. Después de tomar estas supuestas grandes ciudades, hubieron otras batallas y otros sitios tomados y reyes ahorcados, pero todas eran consideradas batallas menores, puesto que en la Biblia estas se describían con solamente 1 o 2 versos por ciudad. Después de terminada la conquista de Canaán, y según la Biblia ya Josué viejo y enfermo, y aunque faltaban otras tierras por conquistar, Dios le ordena a Josué a que detenga su campaña, que distribuya las tierras conquistadas y que la dividiera y entregara a las tribus de Israel. Desde el capítulo 13 hasta el final del libro, en el capítulo 24, solo se habla de la distribución de dicha herencia, para terminar reafirmando una vez más la lealtad del pueblo hebreo con este Dios psicópata que todo se lo ha dado.
Una vez tratado todo lo referente al libro de Josué, quisiéramos concluir determinando la influencia que éste tuvo o tiene en el mundo real. Bueno, exceptuando los cristianos, porque, aparte de que dudo que hayan podido llegar a esta parte de mi video, no aceptarán nada en contra de su creencia adorada. Para los demás, quisiéramos decirles con relación a las pruebas de que si todo lo que narra este libro ocurrió o no. Entonces, de todas las ciudades atacadas en la lista de campaña del libro, según los historiadores modernos, solo 4 estaban habitadas en los tiempos que habitualmente se dice estos eventos ocurrieron. Como no podemos excavar en Jerusalén, que es una de las 4, vamos a hablar de las otras 3. Sobre Jericó, mientras que era una ciudad amurallada en la edad de piedra, en la edad de bronce era apenas un pequeño pueblo. No existen pruebas arqueológicas que demuestren que nada interesante haya ocurrido en ese sitio. Laquis, esta ciudad fue destruida durante la última edad de bronce. Hathor fue destruida también durante el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, si los eventos ocurrieron tal como lo describe el libro de Josué, los israelitas no disfrutaron por mucho tiempo de su trofeo. Así que, en el mejor de los casos, fueron 3 las ciudades en las que pudo haber algún tipo de confrontación, y de esas 3, 2 fueron destruidas corto tiempo después de la ocupación. Entonces no hubo tal disfrute de tierra prometida. Y si a esto le unimos que en Josué 1:4 Dios le dice que las tierras desde el desierto y el este del Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, hacia ir abajo del sol, será tierra de los israelitas. Este versículo habla de una área enorme, cubriendo lo que ahora es en gran mayoría Irak, a través de la mayor parte de Turquía, donde vivieron los hititas, y todo el sur hasta Egipto. Dios prometió toda esa tierra a los israelitas y no ha podido cumplir, pues los israelitas solo tienen una ínfima porción de ese territorio. Se dice que este Dios es todopoderoso, pero la demostración de fuerza y poder de este Dios, según lo narrado en este libro, es muy pobre, porque las ciudades que Él les iba a dar y todo el territorio que le prometió entregar, ninguna se realizaron o pudieron ser disfrutadas por su pueblo elegido. Con tantas faltas en entregar lo prometido y cumplir sus compromisos, no sería de nada exagerado si concluimos que este Dios es el Dios más inconsecuente de toda la historia de la humanidad. El próximo libro a analizar será el libro de Jueces. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención.